a bishop, a man of God who preaches the word should be. Because he saw in the vision, he said, "Keep preaching." Quote, "Oh, they forgot. And do not be silent." What is the temptation? To be silent. And most bishops, most priests, and most laity fall into temptation. What is the temptation? To be silent. To be silent. Ah, but those who do not remain silent are beaten. And today the Lord comes to Paul's defense and tells him, in a vision, even if everyone else is silent, you must not remain silent. Keep preaching. Quote, and that, when I read this, I said, Lord, thank you, because this is the only thing that encourages me. Because if I listen to evangelicals, atheists, and some infiltrators in the Catholic Church who do not want the Word of God to be preached and who are against the Word of God being preached, I end up like Paul, tired and disappointed. But when I find these words in the Bible, I say to myself, Bull, God is speaking to you, keep going, keep preaching, and do not be silent. Do you realize how I gain strength? Reading the Bible castrates me. And not only do I gain strength for my life, but I also gain light to shed light in the world, to tell you what we have to do in catechesis. Do not be silent, preach the Word of God. What we have to do in the apostolate groups, do not be silent, preach the Word of God. But they have beaten me. Don't worry, Paul was beaten, and when he was beaten 40-1 lash, he would go out joyfully, jumping on one leg, as we say in Venezuela, because he had taken blows for Christ, for the love of God. And he would say, if it rains like this, may it not stop, the kingdom of heaven awaits me. He had hope, he had an illusion. So, when Jesus says, it's like when a woman is pregnant and giving birth, the labor pains are strong. Those are the labor pains. Monsignor Alvarez, there are labor pains. They put him in jail, they are silencing him. They are labor pains. But then comes the joy, the happiness that the Lord is going to tell them, come, come. This is in the Apocalypse. In Revelation chapter 3, verse 10, it says a promise for those of us who continue to preach the Word of God despite the hardships. The Apocalypse says a promise. Listen to it. And because you have kept my words with perseverance. Because you have kept them with perseverance, without fainting, without silencing the word. I for my part will protect you in the hour of trial that is going to come upon the whole world to test the inhabitants of the earth. Oh, man, God has a promise. If you constantly persevere in my word, I promise you, there is no problem that I will protect you from the trial that is coming to the whole world. Oh, gosh, no, there is the promise. But look, it was not only Paul who went through that. If you read Revelation chapter 1, verse 9, what happened to St. John the Evangelist? When St. John the Evangelist wrote the Apocalypse, where did he write it? Where was he, and why was he there? Do you remember that he was on the island of Patmos? Yeah, but why? Verse 9 of chapter 1. I, John, your brother, with whom I share the trials, the kingdom, and the perseverance of Jesus, was on the island of Patmos. Why was I on the island of PMO? Because of the Word of God, and for having proclaimed Jesus, they isolated him, they took him. What do you call that? Well, they put him on an island. I forget what the word is, exile. Call it whatever you want, but right now I can't remember the one I remember, the one I wanted to remember, sorry. They took him to the island of Patmos as a punishment because he preached the Word of God. But while he was being punished there, that's where he wrote the Apocalypse and had the revelation from heaven. Well, no, we don't want to go through that. We don't want to go through childbirth, through the test, because of the difficulty. But the Lord tells us that we have to do it. And notice that St. Matthew, chapter 13, verse 20.
comes to show us that exactly those who do not pass the test are like the seed that fell. In what soil? Let's listen to it. Let's see. The seed sown on rocky ground. Ah, those sown on rocky ground. Who are they? It is the person who at first hears the word with pleasure. All of us, but they have no roots and they do not last long. They have no roots and they do not last long. But watch, put the magnifying glass on. Here's the magnifying glass. Thank goodness. Listen, here's the magnifying glass. Put the magnifying glass on. They have no roots. And when trials come, again. And when trials come, listen to it, please, listen to it again. And when trials come, what happens? And the persecution because of the word, they immediately succumb. Barbaric. The living portrait of Catholics in the 21st century. Isn't it? All Catholics today love the word, they like the word, but the moment they are tested or persecuted, they immediately succumb. Tell me if that's not what's happening in the church. Let someone tell me it's not like that. In the priests, in the bishops, and in the laity. Because the laity imitate what we do. But those are the ones who fell on rocky ground. And why do they succumb? Who realized why they succumbed? Because they had no roots. Because they had no roots. In other words, the word of God only reached them here and it didn't reach their hearts. There is no conviction. Roots mean conviction. If you see that I try and Father Marcos makes the effort in the midst of a confused world, full of darkness and gloom, and despite the fact that they beat us more than a burglar cat, we continue to spread the word of God. Do you know why? Because we have done that the word of God takes root in our hearts and we know that we have to go through it. And when they don't let us preach or when they criticize us, even within the church or when they insult us, we are calm because we know that we have to go through it. I invite you to know that if it is true that you pilgrims came not only to stroll, but you also came to open your hearts to the word of God, because we are in the house of the mother and you remember what the mother said, do whatever he tells you. And where is what he said written? In the Holy Scriptures. Well, if the Holy Scriptures say, keep preaching, do not be silent. And if the Word of God tells us that even though we are carrying the Word of God and we are doing something good, they are going to persecute us, but that we cannot faint because it would mean having no roots and failing in the trials and persecution. Then we must all be alert. But look at the Gospel of St. Luke, chapter 8, verse 11. In St. Luke, chapter 8, verse 11, Jesus comes to explain and says, the seed of the kingdom is the word. You are going to hear it. And if the seed of the kingdom is the word, how do you explain that Catholics and the whole world, whether Catholic or Christian, do not read the word, do not like the word, do not even have the Bible in their home, and are going to die and have not read it? Of course, not you, those who did not come. How do you explain that? And how do you explain that the whole world does not want the word? You even saw in Boston the first thing that the diabolical ones did, the satanic ones who were worshipping Satan, the first thing they did was destroy the Holy Scriptures. Why? Listen to it, St. Luke, chapter 8, verse 11 and following. This is what the comparison means. The seed is the word of God. The seed of the kingdom of heaven that you must sow in your home, that you must sow in your heart, in your family, in your life. The best seed is that of the kingdom of heaven, which is the word of God. Jesus says, follow those who are on the side of the road. Now look at those who are on the side of the road. They are the ones who have heard, but then the devil comes. Watch.
See the actor. He comes, he comes. Who takes action? Here he comes again. Here comes the devil. The devil takes action. Do you remember in Boston? He takes action. What does the devil do? And he tears the word from their hearts, because he does not want them to believe and be saved. Ah, shameless vagabond. They literally did it in Boston. They grabbed and destroyed the word of God because the devil does not want two things. One, with the word of God faith is acquired and the devil does not want them to believe. Two, with the word of God leads us to salvation and the devil does not want us to be saved. That is why, brothers, you will see that you are lazy to read the word of God, and that is why, even though you have heard 1,000 times that you have to read the word of God, and even though Father Marcos and I never tire of telling you, and you watch the videos all the time, you watch the videos and how exciting, but they don't want to read the Bible. It's because the devil steals the word of God from them, because he knows that any Christian, whether he's a layman, a priest, a bishop, whatever his name may be, who reads the Bible, will have faith and, as the ultimate goal, will attain salvation. But since that seed fell along the way and continues to fall along the way, I hope that you are not those along the way, but in the world in which we live it is a land along the way, the seed of the kingdom is being lost. In other words, the devil works end and end. He works so that priests do not preach the word of God, and he works so that when the word of God is preached, he goes and steals the word of God so that people do not believe or are saved. Now let's go back to Acts of the Apostles, chapter 18, verse 9 and following, where it says that God tells Paul, "Do not continue preaching, do not street." Let's see. One night the Lord said to Paul in a vision, "Do not be afraid, keep speaking and do not be silent." Why are people silent? Out of fear. Why are bishops and priests silent in the face of the new world order that is imposing so many things, for fear of jail and for fear of being killed? Or tell me if it's a lie. And why do the laity keep their mouths shut? And why the ideologies that are circulating in the world? Because they do and undo and shout, and all Christians keep quiet and can't say anything for fear of being thrown in jail and killed. Now even praying in the street can land you in jail. Well, then observe that the word of God tells us, but the Lord says, continue. For in this city I have reserved a large people for myself. Why does God say that we have to continue preaching? Because God has still reserved himself in the midst of the world, and thank God you are part of them, those who follow us through social networks, who are enjoying the gospel with Father Marcos or with another priest every day, or the teachings that are being received on YouTube all the time. It says the Lord, "I have reserved myself for this people. I have reserved them. I am with you." What is the only guarantee? The only satisfaction, the only joy of the preacher, the apostle, the prophet, the only joy. Hear it again. I am with you. What do I care if the whole world is against me? Ask me if I care. What do I care? Listen. I am with you. That is enough for me and more than enough. With that I have enough to stand firm in preaching the word of God. With that I must savor and meditate on the word of God every day and make it known to others. What if we all did it this way? What if catechists did it? What if teachers in school did it? What if apostolic groups did it? What if youth groups did it? How wonderful! What would the world be like? Well, here it is. I am simply explaining what the Holy Scriptures say. They will see if they believe or not. And no one will be able to harm you. The Lord guarantees that. No one can harm us.
And Paul remained there for a year and 6 months. Pay attention. And Paul, after the revelation, after he was discouraged and after they had put him in jail, do you remember that they had put him in jail? Oh, well, if you don't remember, on the 16th, right? And he was imprisoned and then they made war on him and all that. But after all that, when he was already discouraged, the Lord encouraged him and then Paul threw him for a year. What did he do? Pay attention. Teaching the word of God among them. How fascinating. The Holy Scriptures move me. I admire Paul, I admire him. There is no one like Paul. And how many St. Pauls do we need in the 21st century within the church? That you have to use a magnifying glass to find them, because today there are many priests, there are many bishops in the world, but do they take the Holy Scriptures seriously like Paul? Do they take on the mission of evangelizing like Paul? But notice that the religious people of the time, the Jews and the Jewish authorities began to feel jealous of Paul, those who neither wash nor use the washing machine. Listen. When Gallien was governor of Achaia, the hostility of the Jews against Paul, the hostility, the envy that led to Gallaphoria, became unanimous and they took him to court saying, "This man wants to persuade us to serve God in a way that our law prohibits." Quote, notice. So they were already furious with Paul. What was Paul's sin? Preaching the word of God. And it is written that when God's will is done, because God manifested himself to Paul and said, "Do not keep silent, keep preaching." And when one obeys God, then men, even those in charge of religion, turned against Paul, furious with Paul, and came up with a perfect excuse. This man is like this. This man wants to persuade us to serve God in a way that our law forbids. Los magistrados ordenaron que le arrancaran los vestidos y que lo azotaran con varas. Después de morderlos a palos, los metieron en la cárcel, encargando al carcelero que los vigilara. Según orden recibida, él los cogió, los metió en la mazmorra y los sujetó los pies en el cepo. A eso de medianoche, Pablo y Silas oraban cantando himnos a Dios. Los presos lo escuchaban. De repente vino un terremoto tan violento que temblaron los cimientos de la cárcel. Al momento se abrieron todas las puertas y a todos se les soltaron las cadenas. El carcelero se despertó y, al ver las puertas de la cárcel de par en par, sacó la espada para suicidarse, imaginando que los presos se habían fugado. Pero Pablo lo llamó a gritos, diciendo, no te hagas daño alguno, estamos todos aquí. El carcelero pidió una lámpara, saltó dentro y se echó temblando a los pies de Pablo y Silas. Los sacó fuera y les preguntó, señores, ¿qué tengo que hacer para salvarme? Le contestaron, cree en el Señor Jesús y te salvarás tú y tu familia. Y le explicaron la palabra del Señor, a él, a todos de su casa. A aquellas horas de la noche, el carcelero los tomó consigo, les lavó las heridas y se bautizó enseguida, con todos los suyos. Los subió a su casa
les preparó la mesa y celebraron una fiesta de familia por haber creído en Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Tu derecha me salva, Señor. Tu derecha me salva, Señor. Te doy gracias, Señor, de todo corazón, porque escuchaste las palabras de mi boca. Delante de los ángeles tañaré para ti, me postraré hacia tu santuario. Tu derecha me salva, Señor. Daré gracias a tu nombre por tu misericordia y tu lealtad, porque tu promesa supera tu fama. Cuando te invoqué, me escuchaste. Acreciste el valor en mi alma. Tu derecha me salva. El Señor completará sus favores conmigo. Señor, tu misericordia es eterna. No abandones la obra de tus manos. Tu derecha me salva, Señor. El Señor está en tu labio y en tu corazón para que puedas anunciar fielmente su santo evangelio de toda la creación. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Ahora me voy al que me envió, y ninguno de vosotros me pregunta ¿a dónde vas? Sino que por haberos dicho esto, la tristeza os ha llenado el corazón. Sin embargo, os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me voy, no vendrá a vosotros el Paráclito. En cambio, si me voy, os lo enviaré. Y cuando venga, dejará convicto al mundo acerca de un pecado, de una justicia y de una condena. De un pecado, porque no creen en mí. De una justicia, porque me voy al Padre, y no me veréis. De una condena, porque el príncipe de este mundo está condenado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridísimos hermanos, hoy Jesucristo le reclama a los apóstoles y le dice: están tristes porque les dije que me iba. Y no deberían de estar tristes, le reclama. Porque yo voy al Padre, voy al que me envió, y eso les conviene. Aquí Jesús está dibujando en el Evangelio de San Juan, es el capítulo 16, versículo 5 en adelante. Está dibujando la realidad del ser humano cuando alguien tiene que morir, tiene que partir. Se pone triste. Y dice Jesús: ¿pero por qué se pone triste? Si va exactamente allá a donde está aquel que nos envió. Venimos de Dios y a Él vamos. ¿Cuál es el problema? Solo falta creerlo, solo falta la fe. El mundo de hoy debe saber estas palabras de San Juan 16:5 en adelante. No tienen por qué entristecerse cuando tengamos que volver al Padre. Que su mamá, que su papá, que su hermano murió. ¿Cuál es el problema? Volvió al Padre. ¿Cuál es el problema? Ahora, él dice no solamente que no hay ningún problema en volver al Padre, porque ya lo dice en el otro capítulo, ya lo dijo, en el capítulo 14 del mismo San Juan, en la casa de mi Padre, perdón, hay muchas mansiones, voy a prepararle un lugar para que donde esté yo, estén también ustedes. Si no fuera así, yo mismo se lo hubiese dicho. Ahora, él
lo que predicó, lo cree y lo vive. Para decirnos a ustedes y a mí que en el reino de los cielos hay mansiones y es real. Existe un reino para todos los creyentes. Que el mundo no lo crea, eso es problema de los no creyentes. Pero ustedes y yo somos creyentes porque creemos en la palabra revelada por Dios a través de su Hijo Jesucristo. Entonces, qué emoción para los cristianos saber que la muerte es importante para poder reinar con Cristo. Por eso Pablo decía que él no le tenía miedo a la muerte, que para él era una dicha morir. Para mí morir es Cristo. La muerte es una ganancia. Él sabía que después de esta vida hay otra. Así comienza el evangelio de hoy y luego Jesús dice, pero miren, les conviene que yo me vaya porque le voy a mandar el Paráclito, el defensor, el abogado. Bueno, desde que Jesucristo lo prometió, Él lo ha cumplido. Ya lo tenemos en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2. Envió al Espíritu Santo y hay constancia en las Sagradas Escrituras. ¿Cuál es el problema? El problema es que creemos en todos los espíritus, menos en el Espíritu Santo. Que se me apareció un espíritu, que en la casa un espíritu me mueve las cosas, que me hace bulla un espíritu, que el espíritu de no sé quién, que el espíritu de no sé quién más. Pero no creemos firmemente, con convicción de cristianos que se aferran a la palabra de Dios, porque Jesucristo es Dios y no nos miente, de creer que existe el Espíritu Santo. Y a mí me gusta la palabra consolador, o abogado, o paráclito. Bueno, a mí me encanta la palabra consolador. ¿Y sabes por qué me gusta la palabra consolador? Porque viene a consolar. ¿A quién? A todos ustedes y yo, ¿quién no hemos estado decepcionados, tristes, acongojados por un problema, por una traición, por cualquier cosa, y tenemos un consolador? Pero pregunto, ¿y dónde vamos cuando tenemos un problema? Al licor, a la droga. Allá nos vamos a consolar. ¿De verdad? No, salimos decepcionados, cada día peor, nos metemos en los vicios y de ahí no podemos salir. ¿Por qué eso no nos va a consolar? ¿Quién nos va a consolar? Jesucristo dice que Él va a mandar a alguien. Es el Paráclito, es el abogado, es el consolador, es el defensor. Si es nuestro consolador, ¿por qué no nos consuela? ¿Porque no cumple Él la función? No. Él la cumple a plenitud. La Sagrada Escritura lo muestra, todos los Hechos de los Apóstoles, muestra cómo el Espíritu Santo consolaba a los primeros cristianos y a lo largo de la historia los santos han dado testimonio que el Espíritu Santo sigue consolando. El problema es que usted y yo no nos dejamos consolar. Porque el Espíritu Santo consuela en la oración y una oración de silencio, de quietud, donde yo me llene, como la Virgen María, del Espíritu Santo. Esa oración hace falta en el mundo de hoy. Y hoy tengo que decirle a todos ustedes, queridos hermanos, que el Consolador está. Hay que buscarlo en la oración y dejarnos consolar. Los Hechos de los Apóstoles, la primera lectura de hoy, es la de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, versículos 22 al 34. Pero en ese Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, versículos 22 al 34, nos viene a hablar que allá agarraron a Pablo y a Bernabé, lo metieron preso. Y le encargaron al carcelero cuidarlo bien. Y el carcelero no solamente lo metió en la cárcel, le amarró los pies con grillos, con cadenas pues. Ahí sí, dijo el carcelero, aquí los tengo presos. Estos que están predicando la palabra de Dios, estos que están predicando a un Jesús que nosotros ni conocemos, que se murió y que ya se acabó, a esos hay que acabar con ellos, hay que meterlos presos. Bueno, nada ha cambiado en la actualidad. El que predique hoy la palabra del Señor con sinceridad, le pasa lo mismo. ¿No han visto al obispo allá de Nicaragua? Rolando. Claro, por predicar la palabra de Dios, por decir la verdad, lo tienen preso también. Pero ojo, ¿qué dice la palabra de Dios? Lo metieron preso. Van a observar que la Biblia dice que los que estaban presos no eran los cristianos, Pablo y Bernabé. El que estaba preso era el carcelero. ¿Lo recuerdan? Pablo y Silas estaban en la cárcel. ¿Y qué estaban haciendo ellos? Cantando himnos y alabando al Señor. Bárbaro. Como si estuvieran libres.
como si estuvieran libres, tranquilos. Y dice la Biblia que cuando comenzaron a cantar himnos y salmos, hubo un terremoto, se estremeció y dice, las cadenas se soltaron, las puertas se abrieron. ¿Qué está diciendo la Biblia? Que un cristiano nunca está encadenado, encarcelado. Aun cuando esté en la cárcel, es libre y nadie lo esclaviza, porque la esclavitud no está en lo exterior, sino en lo interior. ¿Recuerdan el carcelero qué pasó? Dice la Biblia, el versículo 25, ustedes lo pueden leer, no tengo la Biblia para leérselo, pero en el versículo 25 dice, oye, el carcelero despertó. ¿Qué está diciendo en castellano? Que estaba dormido. Pero cuando él despierta, no se refiere simplemente físicamente, sino despierta lo espiritual para ver qué es lo que está pasando. ¿Qué dice la Biblia? Sacó la espada para matarse. Pregunto, ¿quién estaba esclavo? El carcelero. Esclavo del pecado con el deseo de quitarse la vida, mientras aquellos alababan y bendecían a Dios en la cárcel. El verdadero preso no es el cristiano que le puedan quitar la libertad física. El verdadero preso, esclavo, es aquel que no tiene a Dios, aquel que está en la oscuridad como el carcelero y tiene que despertarse. Y la oración de aquellos hombres despertaron al carcelero, él se quiso quitar la vida, estaba él encarcelado en el pecado, en su maldad, lo tenía el diablo encarcelado. Pero dice la Biblia que cuando se fue a quitar la vida, le dice Pablo, no se quita la vida, aquí estamos nosotros. ¿Y qué dice entonces luego el versículo? Seguimos con el versículo 25 y 26. Dice, el carcelero pidió una luz. Detallen eso, pongan la lupa. El carcelero, ¿qué pidió? Una luz. ¿Ve que estaba en las tinieblas? El mundo de hoy anda en tinieblas, en una oscuridad. Aparentan tener los poderes, aparentan tener todo controlado, pero están en una densa oscuridad. ¿Y quién le lleva la luz? Lo que le va a llevar la luz son precisamente los apóstoles. Él pide una luz y se va a donde están los apóstoles y le dice, hermanos, ¿qué tengo que hacer para salvarme? Mire cómo pide la luz. ¿Qué tengo que hacer para salvarme? ¿Ve la oscuridad que había en él? No sabía cómo salvarse. Es la misma oscuridad que en el pleno siglo XXI existe en el mundo. La gente no sabe cómo salvarse. Y busca de todo y se sienten libres y se sienten y gritan que son libres. Mentira, no están libres. Están esclavizados, están en la oscuridad. Pero, ¿y qué tenemos que hacer para salvarnos? Y dice la Biblia que le predicaron la palabra del Señor. Esa fue la luz. El Salmo 119, 105 dice, lámpara es tu palabra para mis pasos, Señor, una luz en mi sendero. Le predicaron la palabra de Dios. Esa fue la luz. Y fue una luz tan efectiva como termina el versículo 34 de Hechos 16. Termina diciendo, todos se fueron a la casa del carcelero, después que le predicaron a él y a toda su familia. Y dice la Biblia, todos se fueron a celebrar. ¿Qué celebraron? Que el carcelero y toda su familia comenzaron a creer en Dios. ¿Ve que la luz de la palabra funcionó? Queridos cristianos del mundo entero, queridos peregrinos que vienen a la casa de la madre, hay una densa oscuridad en el mundo entero. Vayan al lugar que ustedes quieran. Y lo digo con autoridad porque he recorrido el mundo. Una densa oscuridad. Y se necesita que resplandezca la luz de Dios, que es la palabra, esa que Pablo y Silas le predicaron al carcelero, y él y toda su familia se convirtió. ¡Qué maravilla! ¡Qué bendición! ¿Por qué la gente anda hoy en tinieblas? Porque comenzando por nosotros los sacerdotes, y es culpa de nosotros en primer lugar, no le estamos dando lo que Pablo y Silas le dieron al carcelero, una luz, y a su familia. Y toda su familia creyó
en el Señor. ¿Por qué la gente no cree en Dios hoy? ¿Por qué nos lamentamos los cristianos diciendo es que el mundo no cree en Dios? Precisamente porque no se está predicando la palabra de Dios. Porque los cristianos no quieren leer la Biblia. Ustedes no, los que no vinieron. No quieren leer la Biblia. Los sacerdotes que están aquí presentes, tampoco ellos, los que no vinieron, tampoco quieren leer la Biblia. O sea, la Biblia ha pasado de moda, ha quedado a un lado. Entonces, no resplandece la luz de Cristo en medio del mundo. Y dice Jesús, ¿se acuerda que también se lo dijo a los apóstoles? Ustedes son la luz del mundo, que en castellano significa, el mundo está en tinieblas. Y si el mundo no tiene una luz, es por culpa de ustedes que no la han encendido. Pero ¿dónde está esa luz? En la palabra de Dios. ¿Y cuántos de ustedes ni siquiera saben buscar una cita en la Biblia? ¿Y cuántos de ustedes han leído grandes libros y muchos libros y no han leído la palabra de Dios? Hoy nos lo reclama. Y voy a terminar. Hechos 16, 31. Estamos leyendo, se acuerda que es desde el 22 al 34. En el versículo 31 le dice Pablo al carcelero, ten fe en el Señor Jesús y te salvará tú con toda tu familia. Pero para que tuviera fe, le predicaron la palabra de Dios y creyó él y toda su familia. Hoy queremos que el mundo entero crea, pero no le predicamos la palabra de Dios. Entonces, ¿de dónde podrá venir la fe si la fe viene de la palabra de Dios? Queridos hermanos, queridos peregrinos, que Dios nos ayude a cumplir lo que dijo la maestra. Estamos en la casa de la maestra, de la madre y maestra. ¿Saben qué dijo la madre y maestra en Juan 2, 4? Hagan lo que Él les diga. O sea, practiquen la palabra del Señor. ¿Y sabe qué dice el versículo 11? Dice que Jesús realizó el milagro, manifestó su gloria y los discípulos creyeron en Él. Gracias a la madre que dijo, hagan lo que Él les diga. Lo que Jesús dijo está plasmado en las Sagradas Escrituras. Si lo quieren leer, tendrán fe y tendrán una luz. Y si no, perecerán en medio de la oscuridad y las tinieblas y no tendrán la esperanza de la feliz resurrección con Cristo y del reino de los cielos. Les invito a creer plenamente con el corazón en las palabras del Señor. Amén. Con Jesús, que ofrece a los suyos el testamento de su amor, oremos. Vamos a repetir todo, roguemos al Señor. Para los que buscan la verdad, la fe, la esperanza, encuentren en el Evangelio una llamada a abandonarse en la confianza en Dios. Roguemos al Señor. Para que el testimonio de los que trabajan en el mundo al servicio de Dios se haga transparente por la fe y la verdad de sus acciones. Roguemos al Señor. Para que la Iglesia sea capaz a lo largo de los siglos de indicar la palabra de esperanza, siempre nueva, porque fiel al Espíritu de Jesús. Roguemos al Señor. Para que cada uno descubra como una nueva, siempre deseada, que el amor lo es todo, si es vivido en la fidelidad
al mandato de Jesús, Roguemos al Señor. para que nosotros vivamos los tiempos de crisis como alumbramiento del futuro que reclama nuestra fe y nuestro compromiso. Roguemos al Señor. Elevemos una súplica al Señor por la Jornada Mundial de la Juventud. Oremos. Por todos los peregrinos que han venido a la casa de la Madre y del Padre, la Virgen, nuestra Madre, Dios nuestro Padre, para que el Señor conceda, si es su voluntad, la súplica, las intenciones que han traído. Oremos. Creemos, Señor, Dios nuestro, en tu promesa. Tu Espíritu habita la iglesia. Haznos emprender en este tiempo la construcción de la ciudad en que tú lo serás todo en todos. Por los siglos de los siglos. Amén. Nos da, hacemos la ofrenda del pan, el pan de nuestro trabajo sin fin y el vino de nuestro cantar. Traigo ante ti nuestra justa inquietud, amar la justicia y la paz, saber que vendrá, saber que estará, partiendo a los hombres su paz. Saber que vendrá, saber que estará, partiendo a los hombres. Saber que vendrá, saber que estará, ardiendo a los pobres. Oren, hermano, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Concédenos, Señor, alegrarnos siempre por estos misterios pascuales y que la actualización continua de tu obra redentora sea para nosotros fuente de gozo incesante. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca exaltarte en este tiempo glorioso en que Cristo nuestra Pascua ha sido inmolado. Por Él los hijos de la luz amanecen a la vida eterna y se abren a los fieles las puertas del reino de los cielos. Porque en la muerte de Cristo nuestra muerte ha sido vencida
y en su gloriosa resurrección hemos resucitado todos. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan el himno de tu gloria diciendo sin cesar: Santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracia, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida, el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia, extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestros obispos y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que partieron a tu encuentro, así como han compartido la muerte de Cristo, que compartan la gloria de la resurrección. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José, su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén.
fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con ustedes. En el Espíritu de Cristo resucitado, daos fraternalmente la paz. Paz contigo. La paz contigo, hermano. La paz contigo, hermano. Dios te cuide. Paz contigo. Muchas gracias, Padre, por darme la oportunidad. A ti, justo, tu predicación muy buena. La paz contigo, Padre. El pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos paz. Como al último, Padre, porque tengo que avisar sobre la comunión. Hermanos, este es Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros los invitados a la cena del Señor. Queridos hermanos, nos disponemos para recibir la comunión, recordando lo más importante, esta gracia de Dios. Los confesionarios del santuario estarán habilitados desde las 7:30 de la mañana hasta las 19:30 por la tarde. Con toda libertad pueden comulgar tanto la mano como la boca. Los hermanos que lo ofrecen por la comunión en la mano, les pido por favor por el cardenal y los sacerdotes, y sigamos las indicaciones de los señores. Ven a dar la comunión. Y ahí te voy a decir el lugar. El cuerpo de Cristo. 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 Amén. El cuerpo de Cristo. 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 El cuerpo de Cristo.
El cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo. Amén. El cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo. Amén. El cuerpo de Cristo. Amén. El cuerpo de Cristo. 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 Amén. El cuerpo de Cristo. 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 Padre Víctor. El cuerpo de Cristo. 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 El cuerpo de Cristo.